Bien, primero de todo, muchas gracias por asistir a esta nueva conferencia de STA. Dar las gracias a la UPC SIAD por cedernos este espacio en la aula de conferencias. Esperamos a ver si se anima más gente. Esta tarde vamos a hablar de conducción segura, eficiente y sostenible. A mi derecha tengo a Leandro Arias, ingeniero en A+. Él os va a empezar a hablar de seguridad activa y pasiva y novedades en el sector de la automoción. A continuación, José Antonio Ortiz, profesor de aquí de la UPC, hablará pues de la contaminación atmosférica debido al sector de la automoción. Y para acabar, a Jordi Casals, codirector de Fast Park Motor, os hablará de la conducción segura y eficiente. Nada, os dejo con ellos y estoy seguro que esta tarde aprenderemos muchas cosas. Bueno, en primer lugar me gustaría en un par de minutitos presentar la plataforma VP Seguridad Vial, de la cual formamos parte José y yo, y que el objetivo básicamente que tenemos es difundir de manera técnica, pero también orientada hacia todo el mundo y todas las personas interesadas en el sector de automoción, difundir seguridad en el automóvil, en el entorno, en la infraestructura, que al final también forma parte de lo que engloba toda la seguridad activa y pasiva de los vehículos. Y bueno, hacemos una labor que intentamos que sea útil y sobre todo que aporte ideas, novedades técnicas y que también contribuya a que las personas conozcan un poco más este mundo y lo apliquen en la vida diaria. Bueno, una vez dicho esto, vamos a entrar un poco en lo que os he preparado un poco sobre seguridad activa y pasiva. Algunas de las novedades de las cuales ya en algunos vehículos las empiezan a aplicar y las están aplicando y la tendencia es ir a más poco a poco. Bueno, en primer lugar me gustaría comentar un poco las cifras de siniestralidad que tenemos y que al final se han ido conteniendo con el paso del tiempo, después de unos picos muy altos que tuvimos a principios de los 90, pero aún así siguen siendo muy altas, ¿no? Por ejemplo, en el mundo tenemos alrededor de 1,25 millones de muertes anuales, es mucho esto, debidas a accidentes de tráfico. En Europa 28.000 y si nos centramos en España, las últimas cifras que tenemos de la DGT ascienden a 1.688 muertes en el año 2014. Este año ya queda poco para que salga el último informe, el último balance del 2015, pero de momento estas son las más recientes que tenemos. Aquí se puede ver también en el gráfico que os presento cómo los accidentes con víctimas han aumentado un 2% en principio, pero fallecidos un 0%. Los heridos han disminuido a nivel de hospitalización y los hospitalizados han aumentado. Este año, el 2015, las cifras pintan a que irán algo peor, después de mucho tiempo. En cualquier caso, nada comparado con la cifra que tuvimos en el año 1989 con casi 9.500 fallecidos. Es mucho, a nivel estatal en España. Y bueno, aquí se puede ver un poco más el desglose de cifras, un poco lo que hemos comentado. Anualmente, desde el año 2005 al 2014, cómo se han ido conteniendo las cifras, han ido disminuyendo, básicamente, y que este año ya comento que no serán tan positivas. Todo apunta a ello. Y la tendencia también, a lo largo de la historia, como tanto a nivel de fallecidos, vías interurbanas, heridos, hospitalizados, se han ido disminuyendo, pero llega un momento ya que se está conteniendo la línea y empieza a ser bastante estable. A nivel de siniestralidad, la salida de la vía es lo que más accidentes, es una de las problemáticas que tenemos, con un 32% de los accidentes que ocurren. Colisión frontal un 13%, atropello a peatones un 18%, colisión lateral y frontolateral un 12%. Son las cifras de las que disponemos. Y si ya entramos un poco más propiamente en sistemas de seguridad, en este caso los de Activa, aquí tenemos un poco el último informe que elaboró la Fundación MAFRE acerca de los sistemas de seguridad activa, la implantación en el parque móvil que teníamos. Y podemos ver como algunos de los asistentes a la conducción, la implantación era muy escasa. Ha aumentado, lógicamente, sobre todo en estos últimos años, que la tecnología ha avanzado y se va implantando poco a poco a medida que se va introduciendo en el mercado. Pero aún así siguen siendo muy bajas, como por ejemplo control de crucero adaptativo. En el 2012 apenas vehículos lo llevaban. Suspensión inteligente lo mismo. Asistente de frenada de aproximación, 3/4 de lo mismo, pero ya se empieza a implantar. Algunos de los sistemas, por ejemplo el control de presión de neumáticos, es un sistema muy útil porque además te permite ver anomalías de presión en los neumáticos y te proporciona información a tiempo real de cómo el vehículo dispone de esa presión y si hay cualquier anomalía, un pinchazo, un reventón, también te lo va a notificar.
Lo componen 4 captadores de presión, una unidad central del habitáculo, un UCH, que digamos que es la unidad de control que gestiona, una pantalla que informa al usuario, una antena, que es un receptor, que a veces puede ir incorporado en la propia UCH, y unos testigos. Aquí se puede ver desglosado un poco el sistema, cómo funciona. Esto sería una válvula de control de presión de neumáticos que va integrada en la propia rueda, en el propio neumático. Y hay diferentes modos, esto según el fabricante, pero uno de los modos que puede ser, por ejemplo, que a nivel de rodadura a velocidades mayor a 30 actúa de una forma y a velocidades menor a 30 de otra manera. Es decir, las mediciones son mucho más rápidas a mayor velocidad, a partir de 30, porque hay mucho más peligro, por lo tanto el ciclado es mucho mayor. Y la lógica de funcionamiento más o menos, el nivel esquemático de cómo funcionaría un sistema de control de presión de neumáticos, cómo se lo notificaría al usuario de manera visual y también de manera auditiva. HADAS, si entramos ya en HADAS, que digamos es lo más candente hoy en día, los HADAS poco a poco se van implantando, pero hay algunos que aún le quedan mucho. Por ejemplo, la detección del ángulo muerto, que es algo que yo creo que debería estar ampliamente implantado, porque nos puede evitar de un tropiezo o un accidente cuando cambiamos de carril, le queda mucho. Al fin y al cabo, los HADAS siempre ayudan al conductor y también tienen capacidad de actuación. Si un conductor se despista, hace caso omiso a las advertencias, el vehículo puede reaccionar y corregir un problema por ti y por tanto evitar un accidente. Algunas de las reflexiones podemos ver, por ejemplo, cómo las distracciones son graves problemas para la seguridad. Si fuéramos a una velocidad de 120 km por hora, simplemente con insertando y tecleando la dirección en un navegador recorreríamos 500 metros a ciegas. Eso es mucho y en esos 500 metros podemos fácilmente tener un accidente. De hecho, tal y como pongo aquí, la distracción supone un 30% de los accidentes con víctimas. Eso es una gran cifra que deberíamos poco a poco ir corrigiendo. Uno de los sistemas HADAS interesantes es el AEB, el Autonomous Emergency Braking, y que permite al vehículo frenar por sí mismo si hay un riesgo de colisión y el conductor no es capaz de actuar. Ello además disminuye la velocidad y puede llegar a preparar a los vehículos al sistema de retención al ocupante, tensando pretensores, cinturones. Es una aplicación muy útil y que nos puede evitar, sobre todo cuando tenemos retenciones, que es muy típico en Barcelona y en las grandes ciudades que vamos por la autopista y cada 2x3 puede haber un frenazo o una detención en muy poco tiempo. Podemos evitar colisionar con el delante y por tanto los accidentes por alcance. Tecnologías, básicamente puede tener varias. Una puede ser por cámara, otra puede ser por radar, por LIDAR, que no deja de ser más que un láser, ultrasonidos infrarrojos, pero estas están un poco en decadencia, digamos que no se utilizan tanto para el AEB. Las aletas pueden ser en visuales, acústicas, y el sistema se puede desconectar simplemente pisando el freno cuando debamos frenar y el vehículo nos lo advierta, desactivando, inhibiendo el sistema, o si hacemos con una dirección una maniobra evasiva, el vehículo puede entender también que estamos haciendo una esquiva del obstáculo. Si esto lo combinamos con otros sistemas, como detección de peatones, obstáculos o detección de animales, nos puede evitar, además de colisionar con un vehículo, colisionar con otro tipo de animales o también de personas. Nos puede permitir reducir accidentes hasta en un 13,9%, de atropellos en peatones de un 30,7% y en ciclistas un 45,4%. Estos son cifras a tener muy en cuenta. El Lane Departure Warning, que no es más que una detección de cambio de carril de una manera no intencionada y que no hemos advertido con el intermitente. La tecnología que incorpora puede ir por sensores también, por láser, visión artificial, lleva una unidad de control, interfaz de vehículo-usuario, y además nos detecta el estado del intermitente. Si nosotros no hemos puesto el intermitente, el vehículo entiende que nosotros no queremos cambiar intencionadamente de carril, por tanto nos lo va a advertir. Es muy útil sobre todo para cansancio, porque cuando la gente empieza a tener fatiga, empieza a tener sueño, muchas veces puede llegar a despistarse y puede llegar a haber una colisión, como hemos visto, por distracción. En este caso es una gran utilidad lo que puede tener este sistema. También tiene sus limitaciones, ¿no? Si la carretera no tiene marcas viales, si la carretera está mojada también, si tenemos nieve, el sistema puede no ser capaz de detectar las marcas y por lo tanto no advertirnos convenientemente. Esto nos puede evitar hasta un 10% de los siniestros, que también es una cifra muy a tener en cuenta. El Blind Spot Detection, que no es más que el detector de ángulo muerto. Todos sabemos que los retrovisores hoy en día tienen un ángulo en el que la visión es nula y que cuando tenemos a alguien al lado igual no lo vemos.
Es un sistema muy útil en este caso cuando queremos cambiar de carril y tenemos a alguien a nuestro lado. De esta manera podemos tener en cuenta y considerar que el vehículo que tenemos al lado, poder esquivarlo no cambiando de carril. Tenemos varios sistemas. Por un lado tenemos el que nos puede advertir y que nos cubre 4 metros lado, 10 metros. Tenemos el sistema de asistente para cambio de carril, que es más complejo ya. Y luego por tecnologías, también tenemos procesado de imágenes, por CMOS, tecnología de radar, ultrasonidos. Y esto nos lo puede advertir de varias maneras, con advertencias, de manera acústica o por vibración. También nos puede evitar un 7% de los siniestros, que es una cifra considerable. Traffic Sign Recognition, esto es más reciente aún, el tema de detectar señales de tráfico, identificarlas y advertirnos que no estamos respetando, por ejemplo, señales de velocidad. Nos puede avisar de límites, cambios involuntarios, nos puede evitar despistes y puede tener una aplicación pasiva, simplemente de advertencia o activa. El vehículo puede intervenir. Esto, por ejemplo, puede ser una señal de stop. Tenemos una señal de stop y el conductor hace caso omiso de esa señal y el vehículo puede detectar la señal y si ve que hay un tipo de alerta inminente, nos puede llegar a frenar el vehículo, si no lo hacemos nosotros. Tecnología. Por cámara, una vez más. Además, utiliza la navegación por satélite porque puede tener la base de datos del mapa de carreteras y por lo tanto tener presente dónde nos ubicamos. En escala de grises porque el contraste es mayor a nivel de blancos y negros y por lo tanto puede detectar mejor las señales. Y bueno, todo esto lo compila en un algoritmo, lo analiza y obtiene unos resultados y a partir de ahí evalúa el sistema. La advertencia nos la puede advertir en el combimeter o por señal acústica. Evidentemente tiene limitaciones y una de las importantes que tenemos es que en los paneles LED que hoy en día tenemos en las autopistas, que van con LED y van controlados, van a pulsos con un PWM, tiene limitaciones por la frecuencia precisamente de que no se entiendan bien y no detectar exactamente lo que dice el panel y por lo tanto no advertirnos de lo que nos está indicando un panel de LED. Es un problema que se está intentando solventar y que poco a poco creemos que los fabricantes intentarán y encontrarán la solución. Y también el entorno de la carretera puede despistar al sistema. Los detectores de fatiga, que también son interesantes porque además pueden monitorizar continuamente al conductor, nos pueden predecir, actuar, alertarnos. Si tenemos sueño, tenemos distracciones o también fatiga. Tecnología. A partir de la dirección, tenemos también el sensor del ángulo del volante del ESP, cámaras que nos pueden reconocer visualmente nuestro comportamiento y también lo pueden memorizar y a partir de ahí sacar un patrón determinado de nuestro comportamiento al volante. Y a partir de ahí define un índice de fatiga y en caso de que detecte fatiga nos lo avisa. También nos puede avisar si llevamos demasiado tiempo conduciendo, decirnos, debéis hacer un descanso, que ya conviene. En el futuro esto además nos advertirá, controlará el estado anímico, sabrá cómo estamos. Y un proyecto muy interesante que estaba en desarrollo por parte de la IBV, el Instituto de Biomecánica de Valencia, era el proyecto Harken, que a través de sensores de corazón y respiración integrados en el asiento del cinturón podía detectar si la persona tenía fatiga, si estaba fatigada, si tenía sueño o si estaba en un estado anímico bueno al volante, simplemente monitorizando la respiración y las pulsaciones. Como hemos dicho antes, la fatiga causa un 30% de siniestros, que es considerable. Asistente de luz de carretera nos permite cambiar automáticamente el vehículo de luz de carretera a luz de cruce y de esta manera nos despreocupa de una función del deslumbrar a terceros, detectando la presencia de vehículos tanto que circule en dirección contraria como en la misma dirección en la que nosotros circulamos por la vía. También puede detectar poblaciones y ciudades, detectando la iluminación pública, niebla, y siempre con el objetivo de maximizar el uso de la luz de carretera, ¿no? Porque al final es la que más la alumbra y la que más nos permite ver distancia en carretera. A partir de cierta velocidad, en este caso 60 km por hora, nos la conecta y si es por debajo también nos la desconecta porque entiende que estamos igual a una población o estamos parados. Tecnología y tratamiento. Estas son cifras que pueden variar un poco en función del fabricante, no son cifras cerradas, pero por ejemplo pueden tener una apertura de 15 grados por cada lado y una detección máxima de 1000 metros, que no quiere decir que cuando el vehículo esté a 1000 metros el que tenemos delante actúe, sino que está detectando el vehículo. Por sensores también, y además el tipo de alerta nos lo puede informar en el combimeter. Sistemas de futuro que nos pueden ayudar y colaborar a mejorar esta tecnología.
sobre todo los sistemas de Intelligent Light System, que permiten monitorizar ya no tanto luz de carretera, luz de cruces, sino también diferentes grados de iluminación en función de por dónde circulemos, la velocidad a la que circulemos, si vamos por una autopista, si vamos por un poblado, si vamos por una carretera a mayor velocidad. En función de ello nos puede regular la iluminación. O sistemas LED Matrix también, en las cuales nos van apagando los LEDs en función de las circunstancias. Y visión nocturna, que aunque no sea ya tanto como luz de carretera, pero nos puede advertir en el combi meter un poco lo que te llevamos por delante, advertirlo en una pantalla, en el propio cuadro de instrumentos. Head-Up Display, que al fin y al cabo lo que nos permite es proyectar información del vehículo en el parabrisas, y de esa manera podemos tener la carretera delante y a la vez información sin tener que apartar nuestra vista de la carretera para mirar el meter. Funcionamiento puede ser por reflexión o por polarización, que al final es el más eficaz. Y al final todo ello nos lleva al vehículo autónomo, que creemos que será el futuro, y que ya no tanto el futuro, sino el presente, porque empieza ya a implantarse, bueno, no tanto, pero sí en pruebas. Se están implantando pruebas de vehículo autónomo, el coche de Google, que todos famosos recordaréis. Y al final no es más que una combinación de todos estos sistemas, ¿no? Todos estos sistemas que nos llevan al futuro, vehículos de pruebas autónomos ya que empiezan a experimentarse y que con el tiempo tenemos algún vídeo aquí donde podemos ver, por ejemplo. I'm Priscilla, one of the test drivers on the Google self-driving car project. Our team is responsible for keeping the cars and other people safe while on the road, and for providing feedback on how they perform in the real world. A big part of our job is to go out into the world and uncover all the potential scenarios that a car might encounter. Then we help the engineers teach the car how to best navigate each one. Here are some examples of situations that we regularly encounter on the streets of Mountain View, California. We've taught the vehicle to recognize and navigate through construction zones. Our sensors spot the orange signs and cones early to alert the car of the lane blockage ahead, and we can change lanes safely. You'll also notice the vehicle typically moves to keep a safe distance away from large obstacles, like this truck stopped on the side of the road. Now we're approaching a railroad crossing, which requires special care. Notice the red fence and railroad sign that appears to the computer as we approach the intersection. This means that we'll wait until the tracks are clear of other vehicles before proceeding. Our cars treat cyclists as a special category of moving object. Watch in this example, when the cyclist holds up his arm, our software detects the hand signal and predicts his movement into our lane. The car knows to continue yielding to the cyclist passing by, even when he changes his mind, multiple times. So now what you'll see is our vehicle at a busy intersection. Here the cars are represented by pink boxes, and the cyclists and pedestrians are the red and yellow boxes. Y bueno, esto sería un poquito el vídeo de un vehículo autónomo que se están experimentando, y con el tiempo creemos que en breve, dentro de varios años, seguramente empezaremos a tener algún vehículo en el mercado que incorpore este tipo de sistemas. A nivel de seguridad pasiva, la implantación que tenemos es mucho mayor que de ADAS, evidentemente, sobre todo a nivel de airbags, reposacabezas. Pero si os fijáis, reposacabezas traseros activos aún es algo que tenemos pendiente. Airbags de rodilla también hay pocos vehículos en el mercado que los incorporen. Cada vez hay más, pero de momento, en función del fabricante, se incorporan o no. También depende un poco de la estrategia de seguridad pasiva que el fabricante implemente, ¿no? Bien, ¿qué podemos tener en el futuro a nivel de seguridad pasiva? Primero, mejoras en materiales. Como todos sabéis, el material ideal al final se trata de mejorar la seguridad, pero a la vez los fabricantes intentan reducir su masa, más que nada porque también hay que homologar el vehículo y por tanto hay que disminuir el nivel de emisiones para cumplir con la legislación vigente, ¿no? Materiales, el aluminio ya es algo que está presente, sobre todo en vehículos de alta gama, en vehículos de menor gama también, pero no en vehículo completo. Pero creemos que los materiales compuestos, los composites, al final serán el futuro. El problema es que, como siempre, todo esto es caro y de momento no se implementa en vehículos de serie más que a alto nivel. Todos sabéis la fibra de carbono que algunos vehículos de alta gama incorporan, superdeportivos. Y también se están experimentando nuevos materiales como el grafeno que parece que va a ser multiusos porque se va a aplicar para informática y automoción en todos los sistemas. Y algo que la gente no conoce tanto quizá, y es el Cylon. El Cylon, aquí he puesto una foto muy interesante, y es el accidente que tuvo Robert Kubica en el Gran Premio de Canadá, y que todos sabéis las consecuencias que tuvo, y que cuando se habla de Fórmula 1 todos los periodistas siempre hablan de fibra de carbono,
pero nunca ha hablado nadie del Cylon, entre otras cosas porque no se ha dado a conocer ese material. Y en parte, la vida de este hombre también estuvo en manos de este material, Cylon, porque los Fórmula 1 incorporan este tipo de materiales, además de fibra de carbono. Es más resistente que la fibra y aún mejora sus propiedades. Airbags de cinturón. Aquí tengo un vídeo también, pero este nos lo saltaremos. Es un airbag que Ford está aplicando últimamente, sobre todo en el mondeo, y que lo que permite además es que el cinturón no nos ocasione tantas lesiones a nivel torácico, sirve un poco de colchón y también contribuye. Protección al peatón. Aquí Volvo llevaba la delantera, ¿no? A nivel de capó activo y airbag, sobre todo va a proteger zonas como el montante A. Y también es importante que estos sistemas de protección al peatón, este tipo de airbags, no perturben la visión del conductor, porque claro, si hay un atropello y el airbag te cubre toda la luna delantera, difícilmente vas a poder controlar la trayectoria del vehículo. Es importante que a la vez que proteja al peatón, también proteja a los ocupantes y permita, por lo tanto, la visión de ellos. A nivel de Euro NCAP, novedades, la última que se ha aplicado, todos sabéis que se hacía un choque frontal OBD 40%. Pues bien, Euro NCAP ha decidido mejorar sus protocolos y otro de los nuevos ensayos que se realiza es el de choque frontal completo. A 50 km por hora contra una barrera rígida, se estrella un vehículo y se midan cuáles son los resultados. Aquí tenemos, por ejemplo, un vídeo del nuevo Talismán, donde si lo avanzo un poco, se podrá ver el crash frontal, que es la innovación. Aquí empieza a verse un poco. Este es el nuevo impacto que se está aplicando en todos los crash test. Evidentemente el vehículo deforma menos, porque todo el morro es el que se tiene que encargar de absorber la energía, ¿no? Bueno, son mejoras, progresos que Euro NCAP va aplicando y que los fabricantes también van trabajando en ello, ¿no? Curiosamente, algo que veremos a continuación y que igual os suena, el IHS, que es el Insurance Institute for Highway Safety, que es algo parecido, digamos, entre comillas, al Euro NCAP en Estados Unidos, dijo, vamos a hacer una prueba un poco diferente a los vehículos y decidió hacer un test de choque frontal también con un OBD, pero en este caso un 25% de solape, a 64 km por hora, en vez de un 40, un 25, es decir, prácticamente esquinado. Los resultados fueron que muchos de los vehículos que pasaban Euro NCAP a 40% solapados se destruían, todo el lateral quedaba prácticamente destruido con este tipo de colisiones. Es algo que Euro NCAP de momento no se aplica, pero ya veremos en el futuro qué pasa. Y los fabricantes están trabajando en ello y además son conscientes de ello. Vamos a ver el vídeo que tenemos aquí también, donde se puede ver, en este caso de un Mercedes. Es bastante agresivo este tipo de impacto, ¿eh? Además, también tiene un riesgo de intrusión por parte de la rueda en lo que es el pedalier del habitáculo, en la zona de los pedales, y se puede evaluar también lo resistente, cómo actúa esa zona, cómo se comporta y qué lesiones puede provocar en el ocupante por la intrusión de la propia llanta a la propia rueda dentro del habitáculo. En algún vehículo incluso se ha podido comprobar cómo parte de la puerta, de lo que es la parte exterior, se desmontaba en el impacto. Aquí se puede comprobar y cómo el vehículo se comporta bien en este caso. Bueno, y también por último comentaros también el eCall, que es el sistema de llamada de emergencia que se quiere implantar a nivel europeo y que en principio va a ser obligatorio a partir de abril de 2018. Es la intención que tienen desde los gobiernos de intentar aplicarlo a nivel europeo. Ya veremos qué pasa, porque también se quería aplicar antes y siempre hay retrasos en estos temas, ¿no? Por el tema tecnológico y que no se ponen de acuerdo entre unos y otros. Bueno, al final esto se trata básicamente de que ha sido un accidente, se conecta a un punto de atención de llamadas de emergencia, un PESAP, que al fin y al cabo el PESAP no es más que el 112. Lo puede hacer de forma automática, el vehículo en caso de que haya una colisión, o en caso lo puedes activar manualmente el propio conductor o los propios ocupantes si ocurre cualquier incidencia o simplemente les ocurre algo, tienen algún problema, pueden activarlo manualmente.
¿Cómo funciona este sistema? Tenemos una unidad de control, además, que detecta los diferentes sensores del vehículo, airbags, y componentes, pretensores. Pueden detectar la colisión, sabe exactamente si al vehículo le ha ocurrido algo, entonces se activa el sistema, se avisa al PESAP, oye, tenemos un problema, este vehículo, he tenido un accidente. El propio vehículo avisa, notifica por sí mismo con datos, se tramita la llamada de emergencia con un teleservicio, se envían los datos que se requieren y luego se intenta siempre desde el PESAP, desde el 112, contactar con el vehículo para intentar realmente comprobar si ha ocurrido un incidente, si ha habido algún problema y para confirmarlo. Oye, ¿estáis bien? ¿Ha ocurrido algo? Y ahí es donde realmente también se comprueba si realmente hay una incidencia. Se puede activar, como he dicho, en caso necesario de manera manual para que cualquier persona dentro del vehículo que tenga un problema o simplemente porque se necesita por una avería para lo que sea, se puede activar el sistema. Porque está conectado también en muchos casos con el fabricante. Transmisión de datos. La posición del vehículo es muy fácil transmitirla hoy en día por coordenadas del sistema de navegación, que en el futuro debería ser Galileo. Nos permite a la vez la dirección y sentido, en qué momento, en qué hora es, en cuándo nos encontramos, qué tipo de vehículo. El vehículo puede ofrecer datos de qué tipo de vehículo está teniendo la colisión, cuál ha sido esa severidad. Eso a partir de los sensores y los diferentes sistemas del vehículo se puede transmitir. Incluso puede enviar una estimación de cuál es el número de pasajeros que hay en ese vehículo, simplemente con los sensores que detectan si hay un pasajero ocupando un asiento o no. Sensores que hoy en día ya incorporan vehículos de simplemente presión. Se intenta proteger todos estos datos. Hay una intención por parte de los gobiernos desde la Unión Europea de que, claro, toda esta información que se está trasladando, que no acabe divulgada a terceras personas, a terceras organizaciones, y al final acabe siendo simplemente una información que no se debe transmitir sin autorización de los ocupantes. Y también se quiere garantizar el borrado de estos datos para que no se puedan transferir a otras personas. Se estima, hay una estimación, unos estudios que dicen que el eCall permitirá salvar 2.500 vidas al año en Europa. Y esto reduciría la gravedad y las secuelas de los accidentes en un 10-15% de los casos, así como los tiempos de espera en caso de sufrir un accidente, que esas personas tengan que esperar a que vengan los servicios de emergencia, ¿no? Y me gustaría comentar algo que mucha gente no conoce y que deberíais llevar en vuestro vehículo porque es muy útil, que son las hojas de rescate. Las hojas de rescate que están divulgadas, se pueden encontrar fácilmente en Internet desde vuestro fabricante, incorporan toda la información necesaria en caso de que alguien sufra un accidente, dónde son las partes rígidas del vehículo, cuáles son más rígidas para el tema, por ejemplo, de rescate por parte de descarcelación por los bomberos, dónde están los sistemas pirotécnicos del vehículo, y además es un formato estándar europeo. La podéis encontrar fácilmente, descargarla de Internet, imprimirla, llevarla en vuestro parasol, lado conductor. Y el tema es que los servicios de emergencia, en caso de que una persona sufra una colisión, mirarán en esta zona y comprobarán si esta hoja está. Si esta hoja está, puede ser muy útil, por ejemplo, para saber dónde hay un airbag, dónde hay diferentes componentes peligrosos que a ellos les puedan ser útil saber esta información para en caso de tener que descarcelarnos. Y bueno, en el futuro, ¿qué nos deparará el futuro? Nadie sabe lo que nos puede deparar el futuro, ¿no? Sobre todo a nivel de automoción, que es una industria que avanza muy rápidamente y cada vez más con las nuevas tecnologías, pero la intención es que sigan mejorándose los niveles de seguridad en los vehículos, que se siga innovando, se siga mejorando, y al final todo apunta, como hemos dicho, que la conducción automática está ahí, que aún no es presente, pero que en el plazo de algunos años, no mucho ya, porque ya hay pruebas, hay vehículos experimentales, acabe siendo una realidad. Y bueno, por mi parte, gracias a todos y espero que os haya gustado y muchas gracias por la atención.